Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de Educación Cristiana al primer año de secundaria. Que Dios bendiga siempre sus vidas. Para mí es un gusto poder una vez más dirigirme a ustedes a través de este medio y saber que Dios les guarda, les bendice, les protege. Qué alegría poder estar con ustedes. Realmente ustedes son personas muy especiales a quienes les llegamos a apreciar mucho. Dios les bendiga y en esta mañana quiero empezar este tiempo dando lectura a un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 y que me gustaría que usted pueda dar lectura. Y dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo que es entender esta parte. Dios es quien nos da la victoria. Cualquier triunfo que tenemos, cualquier victoria que alcanzamos, es Dios quien nos da la victoria. Pero es algo muy importante porque debemos empezar reconociendo y agradeciendo a Dios quien nos da la victoria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:57. A Dios gracias. ¿Por qué? Porque Él nos da la victoria por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis queridos chicos. No olviden siempre de agradecer a Dios quien nos da la victoria cada día. Estamos contentos con ello y agradecidos a Dios por lo que Él hace con nosotros y por nosotros. Así que usted es una persona victoriosa. ¿Está bien? Muy bien, querido estudiante. En este día, el día miércoles 11 de noviembre del 2020, el tema que vamos a trabajar es ser perseverante. Es un desafío, es una orden, es un mandato. Tenemos que ser perseverantes. ¿Por qué necesitamos trabajar este tema? Porque necesitamos aprender a ser perseverantes y nunca fallar a Dios. Perseverantes a través de Jesucristo, como habíamos leído, pero también en medio de cualquier situación, en medio de cualquier momento difícil, en medio de cualquier prueba. Ser perseverantes. Cuando se habla de perseverantes, quiere decir luchar hasta el final. Hasta el último debemos luchar para alcanzar el sueño que necesitamos o que deseamos alcanzar. ¿Está bien? Quiero que volvamos una vez más a nuestra Biblia y podamos ver el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 19. Y dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. Y a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente, mentira poseo yo, nuestros padres, vanidad, y no hay en ello provecho. Qué bueno es reconocer que para ser perseverante necesitamos de la fuerza del Señor. El profeta Jeremías decía, oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía y mi refugio en tiempos de la aflicción. Ahí se nota cuando decimos debemos ser perseverantes. Y ustedes como chicos necesitan aprender a ser siempre perseverantes en medio de todas las situaciones difíciles que enfrentamos. Ser siempre perseverantes. Ser perseverante es el tema de hoy día. Y tenemos como ejemplo a un jovencito que fue perseverante en medio de todas las situaciones. Aprendió a ser perseverante. Fue un joven quien tuvo que enfrentar desde muy pequeño las adversidades de la vida. Y estoy refiriéndome a José. José, un joven tan especial como todos nosotros. ¿Sí? Y quiero leer Génesis 37 del 1 al 4 y me gustaría que escuches atentamente.
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Uy, qué terrible la vida de José. Él no tenía la culpa, pero sin embargo, José pasó un momento difícil en su vida. La juventud es una etapa especial y única en la vida. Es el momento para soñar, para prepararse para la vida, para amar, para disfrutar, pero sobre todo es una etapa de mucho cuidado, de donde depende prácticamente toda la vida. Vamos a estudiar algunos aspectos de la vida de José que nos enseñarán de la aplicación para los jóvenes de hoy día, especialmente para ser perseverantes. Perseverantes. Recuerda esta palabrita. ¿Qué debemos ser? Perseverantes. Y vamos a tomar de ejemplo la vida de quién? De José. José. Muy bien. ¿Quién era José? Vamos a mirar primero que él fue alguien que de pronto no tuvo la culpa de que su padre le amaba tanto, ¿verdad? Pero veamos qué dificultades tuvo que enfrentar José. Seguro que tú lo sabes. Y solo vamos a recordar. En primer lugar, tenemos el pasaje que habíamos leído. ¿Nos hablaba de qué? Nos hablaba de el entorno familiar de José, ¿verdad? ¿De qué nos hablaba? Del entorno familiar de José. ¿Y qué dice aquí? Dice que le hizo una túnica de colores. En primer lugar, nosotros debemos entender entonces que en medio del entorno familiar de José, tenía un padre que tenía preferencias por él. Le amaba más que a todos los demás. ¿Por qué? Porque le tuvo a su vejez. ¿Sí? Unos hermanos, qué difícil, ¿verdad? Unos hermanos que le rechazaban. Habíamos leído, ¿no? Que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. ¿A causa de qué? Porque su padre lo amaba más y porque era informante ante Israel, ante su padre Jacob, ¿verdad? Le informaba todo, le hablaba de todo. Entonces, el entorno familiar no era fácil para José. Por eso decimos, hay que ser perseverantes en medio de toda dificultad. Tenía unos hermanos que eran un mal ejemplo para él. Dice la Biblia que los hermanos tenían, ¿qué cosa? Mala fama. Y eso hay que entender bien. No eran de ejemplo. Así que tú necesitas ser de ejemplo para tus hermanos. Si eres el hermano mayor, tienes que ser de ejemplo para tus hermanos y tus demás compañeros. Un padre que no fue el mejor modelo. Había engañado a su propio padre siendo joven, además del problema con cuatro mujeres y bueno, tenía un sinnúmero de situaciones. Así que el entorno familiar de José no era el más agradable. Pero eso nos enseña que no importa el entorno familiar, debemos ser perseverantes. Así que de pronto tú también tienes un entorno familiar hostil, pero tienes que ser perseverante, ¿sí? Había algo más. Este José, ¿sí? Que habíamos leído, era un José era un joven con un gran futuro, ¿verdad? Vamos a poner aquí, José era un joven con un gran futuro. Miramos acá, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ahí José? Soñando, ¿verdad? Estaba soñando. Miramos ahí el sueño de José y él tenía un sueño y uno de los sueños hablaba de que él iba a gobernar. El sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante él. Eso le molestaba mucho a sus hermanos, aún más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José era un joven con un gran
futuro. Lo miramos eso en otros versículos más de la Biblia, ¿sí? En Génesis 37, del 5 al 11, podemos mirar todo ello. ¿Quién era José? José era un pastor, ¿sí? De ovejitas, cuidaba las ovejas con sus hermanos. Esta era su profesión a la edad de 17 años. José tenía sueños grandes. Dios tenía un propósito grande con la vida de José. Y José sabía porque Dios le había revelado a él. Así que José era alguien muy importante. Él tenía sueños grandes, ¿sí? Sus sueños fueron su aliciente en momentos críticos, cuando era burlado por sus hermanos y cuando le trataron de matar y al final lo vendieron para Egipto. Todo eso, todo ese trayecto lo pudo soportar con el sueño que él tenía. Él no perdió sus sueños, sus anhelos. Él estaba esperando en Dios. Él sabía que estos sueños se iban a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios se lo había revelado. Entonces, su entorno familiar no era fácil. Sus sueños nunca los abandonó. Era su aliciente en medio de los momentos difíciles. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos tiene que dar mucho ánimo en medio de los momentos difíciles. ¿Qué nos da ánimo? ¿Cuál es el aliciente que nos da ánimo a nosotros? Es saber que Dios tiene un propósito grande para nuestras vidas. ¿Está bien? Número 3. ¿Qué más aprendemos de este José? José fue un joven que enfrentó las pruebas. Las más grandes pruebas enfrentó José. Y nosotros podemos mirar que, acá ponemos acá, de pronto tú la miras acá y vas a darte cuenta que, ¿qué está haciendo José? José está huyendo. ¿Huyendo de quién? Satanás trató de dañar la vida de José de muchas formas. Quería dañarle qué cosa? Su futuro. Recuerden que José tenía un sueño, ¿sí? Probado en su lealtad y convicción acerca de Dios en muchos momentos. No se dio ante los ofrecimientos de la carne. Se la jugó todo por el todo, probando en su fe, probado en su fe. Fue siempre probado en su fe. Fue a la cárcel por mantenerse santo y olvidado por el panadero cuando estuvo en la cárcel, ¿sí? Cualquiera en su caso habría negado su fe. ¿Por qué? Porque eran muchas cosas que tuvo que pasar. Recuerden una vez más, su entorno familiar no era favorable. Tenía un sueño que era su aliciente. Soportó todas las pruebas, tuvo que enfrentar las pruebas, pero sobre todo creemos que José siempre fue un joven comprometido con Dios en todo momento, en todo tiempo, ¿sí? Ponemos hacia acá, mira, José está en la cárcel y aún estando en la cárcel, no renegó de Dios. Y eso es muy importante. Amaba a Dios más que a cualquier otra cosa. José amaba a Dios. Dios estaba con él y le prosperaba en todo lo que él hacía. Y cuando fue a la cárcel, fue jefe de los carceleros. ¿Se imagina? Dios siempre le prosperó. Las dificultades no indicaban necesariamente que Dios no estaba presente, pero Dios estaba formando a José. Dios sabía el camino que le iba sabía el camino que tenía que caminar José. Dios encaminó los problemas de José para cumplir sus sueños. Eso era lo importante. Mira, en primer lugar, entonces su entorno familiar no fue muy bueno. Los sueños. Él tenía un sueño que quería alcanzar. Era su aliciente en momentos difíciles. Él enfrentó las pruebas más fuertes. Él fue un joven comprometido con Dios, aún en los momentos difíciles, ¿verdad? Y Dios encaminó todas las pruebas en la vida de José para cumplir sus sueños. ¿Qué más podemos aprender de José? Y José fue un joven como triunfador, ¿verdad? José fue un joven triunfador. Miramos acá a José como qué. Miramos acá a José como el gobernador. Llegó a ser el gobernador de Egipto. Después de 13 años de soportar con paciencia en Dios cada situación, fue un hombre exitoso en sus grandes negocios.
compró a todo Egipto y tomó todo el dinero de Canaán. Fue bendición para su propia casa. ¿Recuerda cuando había hambruna? Él dio de comer a sus hermanos, prácticamente el menor de todos, pero toda su familia fue salvada y sustentada por él. Así que José fue un triunfador. Su sueño se hizo realidad. Qué bueno, mire, de tener una familia difícil, de tener solo un sueño y ser un pastor y tener un sueño grande, de ser un joven comprometido con Dios, de soportar las pruebas y las dificultades, llegó a ser un joven con triunfo, un joven triunfador. Asimismo, ustedes, jóvenes, chicos, ustedes son muy especiales. Ustedes no deben sentirse como perdedores. Mira acá, ustedes son triunfadores, ¿sí? Miren acá, triunfadores, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que son triunfadores, decimos que necesitan mucho apoyo. Ustedes necesitan mucho apoyo. Apoyo de los padres, de la iglesia, de sus amigos. Deben vivir su juventud pensando en el futuro, como José. Lo que haga en la juventud determinará su futuro. Deben buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Dios es quien guarda al joven y da motivo para vivir. Deben aprender la madurez. No deben esperar a ser viejos para ser maduros y actuar con sabiduría. Deben poner la palabra de Dios como la regla de su vida. Deben poner esa palabra de Dios como algo valioso para ustedes. Solo con la palabra, solo con la palabra el joven podrá limpiar su vida de tanta suciedad que el mundo ofrece como estilo de vida para el joven. Solo con la palabra de Dios. Deben creer en sí mismos, pero deben depender de Dios. ¿Sí? Así dice en 1 Timoteo 4:12, que deben siempre depender de Dios. José dependía de Dios en cada momento. Los jóvenes pueden ser de ejemplo para todos. No siempre deben ser los que andan en problemas, sino deben ser de ejemplo para todos. La vida de José es un claro ejemplo de que los jóvenes pueden lograr grandes cosas, siempre para la gloria de Dios. Cuando se habla de la familia de José, de Jacob, se comienza hablando siempre de José, aquel joven victorioso, aquel joven que sirvió de ejemplo. Muy bien, ser perseverante como José, ser perseverante, de tener una familia difícil, de ser un pastor y tener un sueño, de ser probado en todos los ámbitos de su vida, de ser una persona temerosa de Dios, llegó a ser un hombre que fue, un joven que fue victorioso. Y así también ustedes son jóvenes victoriosos en el Señor, ¿sí? Son jóvenes perseverantes. Recuerden eso y pongan eso siempre en su corazón y en su mente. Que Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Les he puesto dos fichas. Una ficha tiene que ver con algunas preguntas sobre el tema y la otra tienen que llenar un crucigrama en base a una lectura bíblica. Que Dios bendiga sus vidas. Para mí siempre un gusto de poder estar con ustedes cada día y poder estar acompañándoles en este proceso de aprendizaje. Dios les bendiga en gran manera. Les espero la siguiente semana.